a dar inicio entonces. Vamos a presentar nuestras diapositivas para poder desarrollar la sesión del día de hoy, ¿ok? Asimismo, hacerles saber, estimados maestros, que tienen allí el chat para que puedan hacer las preguntas respectivas o también usar su audio, ¿ya? De tal manera, pues, que la ponencia quede clara y sea de gran utilidad, que ese es el propósito de la sesión del día de hoy, ¿ok, maestros? Bien, ahí está. Bien, estimados maestros, ahora sí tenemos allí la diapositiva, la podemos ver pues no aquí en la pantalla. Asimismo, estoy leyendo el chat. Buenas tardes con todos. Vamos a iniciar entonces nuestra ponencia del día de hoy, que tiene por título Textos expositivos. ¿Ya? Bien. Primero, ¿qué es un texto expositivo? Vamos nosotros a definir a qué llamamos texto expositivo. Dice que el texto expositivo es aquel que trata de manera objetiva. Eso es lo importante, estimados maestros, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de textos expositivos, hablamos de algo que se trate de manera objetiva, ¿ya? De manera objetiva. De manera objetiva, ¿qué? De manera objetiva, un asunto o un tema, con la finalidad de dar a conocer una serie de hechos. Mira, este es el propósito, es el objetivo del texto expositivo. La finalidad que busca el texto expositivo es dar a conocer una serie de hechos. Ahí está, de hechos, datos o conceptos específicos, pero abordándolo desde el punto de vista objetivo. ¿Ya? Entonces, el texto expositivo, en conclusión, busca dar a conocer un tema, un asunto, pero de manera objetiva, en la cual se va a dar a conocer una serie de hechos, datos o conceptos específicos. ¿Ok? Buenas tardes con los maestros que recién se integran, ¿no?, al curso. Saludos cordiales para todos ellos. Todo texto tiene un propósito. El autor del texto lo va a crear con una finalidad, con un objetivo, con una intención, con un propósito. Así como nosotros en nuestras sesiones de aprendizaje, ¿no? Nosotros colocamos allí nuestro propósito. ¿Cuál es el propósito de nuestra sesión? Igual, todo texto tiene un propósito. En este caso, el propósito es transmitir una información. Eso es lo que busca, dar a conocer una información, ¿no? Una información que busca aportar, dice, ya, que busca aportar un conjunto de conocimientos de forma objetiva, ya, sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Esto es importante, estimados maestros. Mira, aquí en el texto expositivo no se busca reflejar opiniones ni sentimientos del autor, no es lo que el autor piensa, lo que él cree, los sentimientos, no es lo que a él le parece. Aquí lo que busca darse a conocer es una información, pero que aporte un conjunto de conocimientos, sí, pero basados en la ciencia, basados en la realidad, en los estudios, ¿ya? Luego aquí dice, ¿cómo se presenta estos textos expositivos? ¿Cómo lo podemos ver? Ah, esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, aquí tengo, ¿no? A través de las enciclopedias, a través de los textos escolares, artículos periodísticos o científicos, etcétera.
Si un texto me habla a mí, por ejemplo, de la llama, que es un auquénido oriundo de la serranía peruana, me da a conocer sus características, eso forma parte de un texto expositivo. ¿Por qué? Porque te da a conocer, ¿no?, conceptos específicos, datos acerca de este animal oriundo de la sierra. Aquí el autor no expone su punto de vista, no da a conocer lo que él piensa, lo que él cree de este animal. No, no, aquí se da a conocer una información objetiva. Las enciclopedias tienen ese concepto. Si nosotros vamos a describir el planeta Marte, ¿no? El planeta Marte se tiene que abordar desde el punto de vista científico. Entonces, un texto que me habla del planeta Marte es un texto expositivo, ¿ya? De igual manera, si me está hablando, por ejemplo, ¿no?, de las bibliotecas escolares y me aborda desde un punto de vista científico, de un estudio riguroso, entonces estamos hablando pues de un texto expositivo. Nosotros en la escuela muchas veces le decimos a los estudiantes, tenemos una ronda de exposiciones y a cada estudiante se le brinda un determinado tema, ¿no? Entonces, este tema a exponer, ¿qué es lo que va a buscar el estudiante? Ya, eso es el texto expositivo. Recordemos, ¿ya? Entonces no hay que, a ver, aquí no hay que confundir, ¿ya? Todo lo que sea de manera objetiva corresponde al texto expositivo. Nosotros en la semana anterior habíamos hablado del texto narrativo y el texto narrativo tenía una estructura, si ustedes recuerdan, ¿no? ¿En qué se diferencia un texto narrativo con un texto expositivo? Que el narrativo busca contar, narrar acciones, sucesos, hechos desarrollados por un personaje principal o protagonista y a la vez por personajes secundarios. Aquí da a conocer tiempos, lugares, personajes, ¿no?, escenarios, y tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura? Dijimos que era la presentación, ¿no? Es donde se presentan los personajes, los lugares, comienza la trama. Tiene un nudo que es el problema, es la parte más importante. Y la solución que se da en la parte final, el cierre, ¿no? El final. Ahí es donde se logra, ¿no?, llegar pues a conocer la solución de este nudo, ¿verdad? Puede tener un final feliz, puede tener un final triste, ¿no? Depende de la característica a narrar. Ahora, el texto expositivo también pues tiene una característica primordial, que aquí sí se da a conocer hechos objetivos y también tiene una estructura. ¿Cuál es la estructura, por ejemplo, aquí? Mira, la estructura es la introducción. En la introducción, ¿qué es lo que se hace? En la introducción lo que se va a hacer es presentar el tema. O sea, ¿de qué vamos a hablar nosotros? Esto es lo que se aborda en el texto expositivo, la introducción. El tema que será abordado, dice acá, o sea, ¿qué tema es la que nosotros vamos a abordar? ¿Qué tema es lo que nosotros vamos a tratar? ¿Y cuáles son los aspectos de mayor interés? Se va a presentar el tema. No olvidemos que eso se hace en la introducción, ¿ok? En la introducción. Ahora, ¿no? También tengo aquí la siguiente parte. ¿Cuál es la siguiente parte? La siguiente parte es el desarrollo. Esta es la otra parte, el desarrollo. Aquí está, el desarrollo. ¿En qué consiste el desarrollo? En el desarrollo, nosotros vamos a exponer acá, dice se expone de manera clara y ordenada. ¿Qué se expone de manera clara y ordenada? La información relativa o concerniente al tema que nosotros estamos abordando. Entonces, en la introducción se presenta de lo que se va a tratar, de lo que se va a abordar, ¿no? Y aspectos de mayor interés. Y en el desarrollo ya viene a ser, pues, ¿no?, la exposición clara, ordenada, detallada, referente al tema que hemos presentado en la introducción. Luego tengo aquí la conclusión. Se hace una síntesis de la información presentada. Todo texto expositivo siempre va a tener una síntesis, va a tener una conclusión.
¿Dónde se da esto? Se da en el último párrafo. Cuando nosotros podamos darnos cuenta que es un texto expositivo, entonces lo primero que nosotros vamos a decir, ya, el texto expositivo, lo primero que va a hacer es presentarme el tema. Entonces, lo que yo vea primero en el primero o segundo párrafo es allí donde me está presentando el tema. Luego de allí me va a describir, me va a ampliar la información del tema, detallando aspectos característicos de lo que estoy abordando. Y también debo saber que en la parte final está el resumen. Por eso, estimados maestros, ¿no? Que estamos observando, que estamos escuchando la ponencia el día de hoy, siempre cuando nosotros distingamos que se trata de un texto expositivo, yo les sugiero ir a la parte final, porque en la parte final viene a ser la síntesis. Aquellos maestros que se presentan para exámenes de nombramiento, para exámenes de directivos, ¿no? Siempre es importante conocer estas estrategias, ¿ya? Entonces, en la conclusión viene a ser la síntesis de la información presentada, donde se destacan los aspectos más relevantes. Aquí, yo particularmente le aconsejaría que si estamos hablando de un texto expositivo, te vayas a la parte final, porque allí en la parte final vas a encontrar el tema, ¿no? Y vas a encontrar, lógicamente, pues, la síntesis de todo lo que has leído, ¿ok? Bien, estimados maestros, entonces, lo que le he presentado viene a ser, ¿no? La parte teórica de lo que es un texto expositivo. ¿Qué nos debe quedar en claro? Repito, que el texto expositivo tiene como característica primordial que va a describir, que va a exponer algo de manera objetiva, un determinado asunto o un determinado tema, donde se da a conocer hechos, ¿no? Datos, conceptos específicos, pero con el propósito de brindar una información, ya un conjunto de conocimientos de manera objetiva sin reflejar opiniones ni sentimientos del autor. Lo encontramos en las enciclopedias, en los textos escolares, ¿no? En los artículos periodísticos o científicos. ¿Cuál es su estructura? La introducción, el desarrollo y la conclusión. Bien, estimados maestros, entonces de esta manera nosotros hemos presentado, ¿no? El texto expositivo. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a continuar con la ponencia, ¿no? Y vamos a ver ahora eh, qué tipo qué tipo de texto nosotros vamos a presentar acá para poder explicar cómo usted, ¿no? Va a abordar un texto expositivo. A ver, como ya lo habíamos dicho en la sesión anterior, y se debe abordar siempre de esta manera, lo primero, estimado maestro, que usted debe hacer cuando va a leer un texto, ya sea expositivo, narrativo, ¿no? Ya argumentativo, lo primero que usted tiene que hacer es enumerar los párrafos. Ya, eso es lo primero que usted tiene que hacer, enumerar los párrafos. A ver, vamos a enumerar entonces los párrafos. Lo primero que vamos a hacer es enumerar los párrafos. Eso es lo primero que nosotros siempre debemos hacer. Por ejemplo, vamos a ver aquí lo siguiente. Esto sería el párrafo número 1. Esto de acá sería el párrafo número 2 y esto sería el párrafo número 3. Si ustedes recuerdan, yo les dije en la semana anterior que era importante que ustedes enumeren los párrafos porque siempre en los textos que plantea el Minelo, ya sea para desarrollar con nuestros estudiantes en el aula de clases, ¿no? En las famosas evaluaciones ECRE, ¿ya? O las evaluaciones pues de salida, ¿no? La evaluación muestral o también los exámenes para nombramiento directivos, siempre te va a pedir en el párrafo número 2, en el tercer párrafo, en el sexto párrafo, y a ti te ayuda bastante que tú hayas de alguna manera enumerado los párrafos, ¿ya? Bien,
Ya enumeraste el párrafo, ya, perdón, los párrafos de la primera diapositiva, y aquí tenemos, ¿no? Tres, tres párrafos. Ya, aquí tenemos tres párrafos, ¿ok? Tres párrafos. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Vamos a leer. Pese a vivir una época en que a las mujeres se les restringían los derechos fundamentales, ¿no? Marie Curie dejó un valioso legado en la historia de la ciencia. Ya. A ver, usted ha leído esa parte y lo primero que tiene que hacer es subrayar lo que a su criterio sea lo más importante. Mira, en aquella época a las mujeres se les restringían los derechos fundamentales. O sea, las mujeres estaban privadas de sus derechos fundamentales, ¿ya? Pero al decir pese a, quiere decir que a pesar de ello, vamos a hablar de este personaje, ¿no? De esta dama, Marie Curie. Dejó un valioso legado a la historia de la ciencia, un valioso legado en la historia de la ciencia. Entonces, ¿qué decimos? Que Marie Curie ya fue una mujer que vivió en una época en la cual los derechos de la mujer estaban restringidos, pero pese a que estos derechos estaban restringidos, esta mujer dejó un valioso legado a la historia de la ciencia. A ver, ¿qué decía el texto expositivo? Es aquel que presenta una información, ¿no? Sobre un tema. En este caso, ¿cuál es el tema? El tema es Marie Curie, ¿no? Es de quién estoy hablando, ¿ya? Entonces, estamos en la parte de la introducción. En este texto se da a conocer la temática que vamos a desarrollar, ¿ya? Luego dice, entre muchos de sus logros, destaca haber sido la primera profesora de la Universidad de la Sorbona en Francia, la primera mujer en obtener un premio Nobel y, por si fuera poco, la única científica en recibir este galardón dos veces en el campo de conocimientos distintos. A ver, ¿de qué me hablaba a mí en la diapositiva acerca de las partes del texto expositivo? Ustedes recordarán que lo primero que me decía era que me voy a encontrar la presentación, ¿no? La introducción. Y en la introducción, ¿qué me iba a tratar? ¿Qué iba a tocar la introducción? Me iba a presentar el tema a describir. Ya lo encontré. Es María Curie. Y me iba a decir también los aspectos específicos de lo que se iba a desarrollar. ¿Cuáles son los aspectos específicos? Entonces yo estoy observando que aquí son sus logros. Específicamente, ¿cuáles son sus logros? Que fue la primera profesora en una universidad de Francia como la Sorbona, que fue la primera mujer en obtener un premio Nobel, que antes no era característica de que obtenga una mujer, porque la mujer estaba con los derechos restringidos, como dice acá, ¿no? Se le restringían los derechos. Y aparte que era la única científica en ganar dos veces este premio Nobel en distintos campos. O sea, puede ser uno en la matemática, otro en la física, o en la física y en la química. Aún no lo sabemos porque no hemos leído el texto. Entonces, es cierto que el texto expositivo me presenta primero el tema y me da a conocer los aspectos específicos que se va a tratar. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Sí es cierto que sí reúne estos requisitos. ¿Me está hablando de manera objetiva? Sí. ¿Da a conocer la opinión, el sentimiento del autor? No. Simplemente lo está manifestando, lo está exponiendo. De eso se trata un texto expositivo. Paso al párrafo número 2. ¿Qué dice? Marin nació en Polonia a mediados del siglo XIX, durante la ocupación del Imperio Ruso. La infancia que le tocó vivir estuvo condicionada por la muerte de su madre y por la feroz represión rusa. O sea, me habla el contexto en la que se desarrolló Mari durante la infancia, que nace en Polonia, ¿verdad? En el siglo XIX, en sí a mediados, que obligaba a la ciudadanía polaca a desprender sus historias y sus tradiciones. Durante la adolescencia, o sea, aquí me está hablando de un aspecto específico que fue su infancia. Mira, aquí me habla dónde nace. Ojo, el párrafo 2 me habla dónde nace Mari, que nace en Polonia.
en qué siglo? Me dice que mediados del siglo XIX. Luego me habla de la infancia, ¿no? De la infancia. Luego me habla también acá de la adolescencia. En la adolescencia dice que Mari ella anhelaba dedicarse a la ciencia, pero el férreo control zarista sobre la sociedad en general y las mujeres en particular la obligaron a estudiar en la clandestinidad. Como decía a un inicio, en el primer párrafo, que en aquella época los derechos de las mujeres, los derechos fundamentales estaban restringidos, ¿no? Pero a pesar de eso, Mari anhelaba dedicarse a la ciencia. Entonces, como estaba, pues, de alguna manera eh, restringido su derecho, ella se vio obligado a estudiar, sí, pero en la clandestinidad. Además, debido a la falta de recursos económicos, ojo, ese fue otro problema. El otro problema fue la falta de recursos económicos de su padre. Recuerda que la madre falleció, acá estaba, la mamá falleció, solo se quedó con el padre. Se vio forzada a trabajar, ella tuvo que trabajar como tutora de una familia de hacendados. ¿Para qué? Para ganar dinero y poder financiar sus estudios en Francia. Recuerda que ella ha estudiado de manera clandestina, ¿ya? Entonces, ¿de qué me habla el segundo párrafo? El segundo párrafo me habla de parte de la vida de Marie Curie. Me habla dónde nace, en qué época, cómo fue su infancia, cómo fue la adolescencia, qué tuvo que hacer para estudiar. Dice que lo hizo de manera clandestina y como no tenía recursos sus padres, se vio obligada a trabajar como tutora, ¿ya? Luego dice así, en 1891, Mari por fin pudo viajar a París, o sea, estamos en el párrafo 3, ¿no? Estamos en el párrafo 3. Ella recién pudo, dice, viajar a París, ¿ya? Recién, ¿ok? Lamentablemente el dinero que había podido ahorrar apenas le bastaba para comer. Mira, o sea, se pasó una situación económica difícil. A pesar de ello, tuvo un rendimiento destacado en la universidad, donde la mayoría de sus compañeros eran varones, claro, porque las mujeres estaban restringidas. Así que en 1893, estimados maestros, decirle a nuestros alumnos que cuando nosotros veamos fechas, eso es importante, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, que en 1891 pudo viajar a París, eso es poco relevante. Pero aquí, donde dice que en 1893 logró su licenciatura en física, ese es un logro de ella. ¿Y por qué es importante marcar esto? Porque mira lo que decía acá arriba. Acá arriba decía los logros. O sea, me hablaba de Marie Curie y sus logros. Ese era el tema, ¿no? Que habíamos presentado a un inicio. Entonces, si estamos hablando de un logro, hay que marcarlo, ¿ya? Luego, ¿qué me dice acá? Y en 1894, en matemática, o sea, logró licenciarse en matemática. Ese mismo año, o sea, en 1894, Mary fue invitada a trabajar como investigadora científica en el laboratorio de uno de sus profesores. Ahí está, Gabriel Lichtman, ¿no? Ese episodio fue decisivo en su vida. Ojo, ese episodio fue decisivo en su vida. ¿Cuál? El que ella trabajara como investigadora en el laboratorio de uno de sus profesores. Pues conoció a un científico brillante como ella. ¿En qué año conoció a este científico? Dice acá que fue en 1894, donde trabaja como investigadora y también a la vez conoce a ella. ¿A quién conoce? Conoce a Pierre Curie. Pierre Curie, ahí está. Ese es otro personaje el que ella conoce, con quien forjaría una estrecha relación intelectual y emocional, con Pierre, ¿ya? Entonces, estimados maestros, como ustedes pueden apreciar, estamos analizando un texto expositivo. Lo primero que he tenido que hacer es enumerar en párrafos, lo siguiente, ver que cumple el requisito de un texto expositivo, que es presentar el tema y dar a conocer sus características particulares. Y específicamente sí fue así. Primero dio a conocer que estamos hablando de Marie Curie, ¿no? Y me dice que el texto va a desarrollar sus logros. Y luego, en el párrafo 2 describe, ¿no? Parte de su biografía, y en el párrafo 3 ya comienza a hablar de los logros, ¿verdad? Listo. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Si hubiera alguna pregunta, estimados maestros, lo pueden hacer a través del chat.
o pueden utilizar su auto. Bien, continuamos. Marie y Pierre, recuerdan que ellos tuvieron una unión emocional e intelectual, contrajeron matrimonio civil en 1895, o sea, ellos se casaron, ¿no? Después de ser grandes amigos, ¿no? Se casaron. 3 años después, o sea, estamos hablando de 3 años después, estamos hablando entonces de 1898, ¿no? 1898. Aquí lo pongo como referencia nada más. Publicaron un artículo, o sea, ambos publicaron un artículo en que revelaban la existencia de un nuevo elemento químico al que denominaban polonio. Ah, recuerda que ellos eran científicos, ¿no? Y dice que en 1898, ¿no? Revelaron la existencia del polonio. Ahí está, del polonio. En homenaje al país de origen de Mari. Ah, o sea, este elemento químico que fue descubierto por la pareja de científicos decide, ¿no? Colocarle el nombre de polonio a este elemento químico. En honor a qué? En honor al país de origen de Mari. Poco tiempo después, también en 1898, o sea, en esta misma fecha, anuncian el descubrimiento de un segundo elemento. El primero fue el polonio. El segundo, ¿cuál fue? Le llamaron radio. Ahí está. Entonces, esta pareja va a descubrir dos elementos químicos. El primero, llamado polonio, y el segundo radio. Dice acá, pronto la pareja de científicos lograría el reconocimiento internacional, la pareja de científicos. Cuando en 1903, también otra fecha importante, junto a Henry Becquerel, reciben el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad. Ya está. Ese es otro de sus logros. Entonces, estamos nosotros diciendo que esto era el párrafo, a ver un ratito, esto era el párrafo 4, ¿verdad? El párrafo 4. Este es el párrafo 5, este es el párrafo 6 y tengo el párrafo 7. En el párrafo 4, ¿de qué me habla? De que Marie y Pierre, que eran grandes científicos, se casaron y que ambos publicaron, pues, la revelación de dos elementos químicos más. ¿Cuáles eran? El polonio, ¿no? El polonio y el radio, ¿ya? Y que en 1903 también junto a otro científico logran pues el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la radioactividad. Ahí está. Entonces estamos hablando de los logros, de las contribuciones que hicieron ellos a la ciencia. Continuamos. Este descubrimiento, o sea, al decir este descubrimiento, ¿se refiere a qué? Al decir este descubrimiento, se refiere a la radioactividad. Sirvió de base para diversos hitos científicos y médicos, ¿ya? Por ejemplo, en el campo experimental, la radioactividad permitió que se compruebe la estructura del átomo. En medicina, por otro lado, se convirtió en una herramienta imprescindible para el tratamiento de tumores cancerígenos. O sea, ¿no? En la parte experimental permitió que se compruebe la estructura del átomo. Y en medicina, que se utilizó para el tratamiento de tumores cancerígenos, ¿no? Entonces, allí nosotros podemos ver, ya, ahí nosotros podemos ver de esta manera cómo es que ha contribuido, ¿no? Ello a la ciencia, ¿ok? A ver, vemos entonces, a ver, vemos acá. Luego dice, desafortunadamente, en 1906, la tragedia irrumpió en la vida de Mary con el fallecimiento de su esposo. ¿Quién fallece? Fallece su esposo. ¿Quién? Pierre Curie. Meses después, tras rechazar una pensión de viudez ofrecida por la Sorbona, o sea, la universidad en la que ella pues trabajaba, Mary asumió la cátedra de Pierre en la universidad, o sea, ella asume la cátedra de su esposo, Pierre,
que trabaja en la Sorbona. Y también asume la dirección del laboratorio que tenía con él. O sea, Mari se quedó, ¿no?, con lo que ellos habían emprendido. Luego, unos años, fundó el Instituto del Radio. ¿Quién fundó? Marie Curie, que ya queda viuda. Definió el estándar internacional para emisiones radioactivas y diseñó instrumentos portátiles para medir la reactividad. En 1911, Mari recibió en solitario su segundo premio Nobel, esta vez de química, o sea, recibió el segundo premio Nobel, ¿no? La primera que recibió fue de física, ¿se acuerdan que recibió de física? Ahora, el segundo premio que recibe es de química, por sus investigaciones sobre el radio y sus compuestos. Por ese motivo, va a recibir, ¿no? Va a recibir el premio Nobel. Muy bien, ¿ya? ¿Qué más? ¿No? Párrafo 7. Sin embargo, según sus biógrafos, entre los que se encuentra su segunda hija, Eva, o sea, Eva es una biógrafa de su madre, ¿no? Mari, les dice que Mari sufría de severos cuadros de depresión, que empezaron a manifestarse con la muerte de su madre. Ojo, que empezaron a manifestarse con la muerte de su madre y fueron acentuándose a lo largo de su vida. A ver, vamos a entender esto. Dice el texto que Mari, ¿no? Marie Curie empieza con severos cuadros de depresión. ¿Y esto a qué se debe? A que cuando la mamá de ella fallece, ¿no? Ya, cuando la mamá de ella fallece, comienza este cuadro y se fueron acentuando a lo largo de su vida, a lo largo de su vida. ¿Ya? Eso es importante. Eso es importante. Bien, entonces allí tenemos nosotros el análisis, ¿no?, de esta segunda diapositiva. Miren, ven ustedes cómo vamos nosotros enumerando los párrafos y cada párrafo tiene el desarrollo de un subtema, porque el tema general era, pues, ¿no?, Eh, los logros que está teniendo, pues, o que ha obtenido Marie Curie, de eso vamos a hablar, pero cada párrafo me habla de un aspecto del tema general, o sea, lo que viene a ser un subtema. Ya sabemos nosotros que en esta segunda diapositiva ella se casa con Pierre Curie y que ambos pues publican, ¿no?, un elemento llamado polonio, llamado así en honor pues a la tierra de Mari, Polonia. Luego descubren otro elemento químico al que le llaman radio y que también obtienen juntos el premio de física. Luego me está hablando también acá de para qué se utilizó este descubrimiento de la radioactividad en el párrafo 5. Dice que en la medicina, por ejemplo, lo utilizaron para tratamiento de tumores cancerígenos y en la radioactividad, pues, para ver la estructura del átomo, ¿no? Luego en el párrafo 6 que fallece su esposo y ella asume la cátedra de la universidad en la cual estaban, pues, trabajando y que también asume la dirección del laboratorio que ambos tenían. Algo importante aquí es que en 1911 obtiene por segunda vez el Premio Nobel de Química, ¿ya? Y el párrafo número 7 me dice que ella sufría, ¿no? Sufría de cuadros de depresión. A ver, vamos a ver acá el chat. Mil disculpas. Ah, no se preocupe, estimada maestra María del Pilar. Me dice que por problemas de lluvia y la señal se vuelve muy débil. No se preocupe, maestra, que la sesión está grabada y se le hará llegar. ¿Ok? Bien, maestros, terminamos entonces nosotros aquí con la segunda diapositiva. Pasamos a la tercera diapositiva. A ver. Esto era 4, 5, 6, 7, ¿no? 7, ya está. Entonces acá pasamos al párrafo 8. Este es el párrafo 8, este es el párrafo 9 y este es el párrafo 10. A ver, ya el párrafo 10. ¿Qué dice el párrafo 8?
Además, la continua exposición al radio le produjo, ojo, consecuencias. ¿Qué le produjo estar constantemente expuesta al radio? La pérdida casi total de la visión, así como también una anemia que iba destruyendo su médula ósea. Si bien es cierto, exponerse mucho a esta radiación le trajo como consecuencias enfermedades para ella, ¿no? Y algunas afecciones que lógicamente la perjudicaron en su salud. Por ejemplo, la pérdida casi total de la visión, una anemia que poco a poco iba destruyendo la médula ósea. Esta enfermedad solo remitía, miren, estimados maestros, cuando ustedes encuentren una palabra cuyo significado sea desconocido, escuchen lo que le voy a decir aquí, cuando usted esté leyendo un texto, ¿ya? Sea, repito, un texto ECRE, un texto pues de evaluación diagnóstica, etcétera, etcétera, o de maestros para nombramiento, directivos, y ustedes vean que hay una palabra que no conocen su significado, deben encerrarla, porque es bastante probable que eso sea una pregunta de tipo o de nivel inferencial, donde te pide conocer el significado de esa palabra, ¿ya? Esta enfermedad solo remitía cuando pasaba, dice, largas temporadas alejada del laboratorio, aunque nunca pudo abandonarlo totalmente, ¿ya? ¿Qué puedo entender acá? Puedo entender que si bien es cierto, ella es una científica, estaba expuesta al radio constantemente, pero esto le produjo que pierda la visión y que le vaya con la anemia destruyendo la médula ósea. Luego dice acá que esta enfermedad solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio. Ah, yo puedo deducir, yo puedo inferir que si al estar expuesta, porque aquí lo dice, mira, la continua exposición al radio, o sea, si ella estaba expuesta al radio, ¿qué le trajo? Enfermedades, y que esta enfermedad solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio. Ah, entonces, si a ella le hacía mal estar expuesta al radio, y esto a ella le trajo enfermedades, entonces esto solo va a remitir cuando ella se alejaba del taller, cuando se alejaba del laboratorio. No le pasaba totalmente, no se sanaba de esta enfermedad, pero atenuaba sus males, sus dolencias, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que yo puedo entender. Vamos a lo que dice la número 9. La última alegría de Mari ocurrió cuando Irene, su primera hija, junto a Friedrich Julius, su esposo, descubren la radioactividad artificial, o sea, su hija, una de sus hijas, ¿no? Irene, con su esposo también se dedicaron a la ciencia y ellos descubren la radioactividad artificial. Un año después de la muerte de Mary, en 1935, la pareja, o sea, esposo, su hija y su esposo, reciben el Premio Nobel de Química, ¿ya? Pero ojo, también nosotros hemos leído anteriormente que Marie Curie recibió el Premio de Química, pero ahora no estamos hablando de ella, sino de su hija, Irene, y su esposo, ¿no? Friedrich. Bien, párrafo 10. Estimados maestros, yo le había manifestado que siempre en el último párrafo se va a dar la conclusión. Todo texto expositivo en el último párrafo va a concluir de qué se trata, de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, en este párrafo nosotros debemos ponerle más cuidado porque aquí vamos a encontrar la síntesis y vamos a resumir lo más importante de todo lo que hemos leído. Vamos a ver, ya vamos a ver si es cierto. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué dice? Marie Curie, ahí está. ¿Presente el tema o no? Sí, este es el tema del cual nosotros hemos estado hablando. El tema. ¿De quién estoy hablando? De Marie Curie. ¿Qué dice de Marie Curie?
no solo realizó descubrimientos científicos relevantes, sino que llevó a cabo todo tipo de actividades imaginables para las mujeres de aquella época. ¿Ah? Recordarán ustedes que en el primer párrafo decían que en aquella época, ¿no?, los derechos de las mujeres estaban restringidos, ¿verdad? Pero a pesar de ello, Mary se dedicó a estudiar de manera clandestina. Entonces, Mary no solamente realizó descubrimientos científicos relevantes, como ya hemos visto, el descubrimiento del polonio, del radio, de la radiactividad, etcétera, sino que además hizo actividades imaginables que para las mujeres de aquella época era impensable. ¿Qué fue lo que hizo Mary? Practicaba ciclismo y natación, algo impensable para las mujeres. Dominaba varios idiomas y manifestaba un compromiso inquebrantable con sus raíces polacas. Eso era algo que no era propio para una mujer en aquella época. Como podemos ver entonces, nosotros estamos viendo aquí que me resume el tema, me dice de qué va a hablar, que no solamente hizo descubrimientos importantes, sino que también pues realizó actividades imaginables, inimaginables para una mujer en aquella época. Y a pesar de las adversidades que vivió y la alta toxicidad que estuvo expuesto debido a sus estudios con el radio, acuérdate que la radioactividad fue una de sus mejores contribuciones. Mary nunca claudicó, o sea, nunca se rindió en sus intentos para contribuir a la ciencia y abrir un espacio para la presencia de mujeres en la investigación científica. Ahí está, ¿ya? Para contribuir a la ciencia y abrir un espacio para la presencia de mujeres en la investigación científica. ¿Ok? Ahí está. Entonces, es cierto que el último párrafo me va a resumir todo el texto, sí. En un texto expositivo, en el último párrafo me presenta el tema, que es Marie Curie, me presenta los aspectos principales que se han abordado, como que ella no solo destacó en la ciencia, sino también realizó actividades inimaginables para una mujer de aquella época, como el ciclismo, como la natación, como dominar varios idiomas, ¿no? Y su compromiso con las raíces polacas. Y dice también, mira, algo importante, que a pesar de que vivió, ¿no?, expuesta a la toxicidad por los estudios con el radio, ella nunca desistió de sus investigaciones. Siempre, a pesar de haber visto quebrantada su salud, siempre contribuyó de alguna manera, pues, con la ciencia. Algo que para una mujer de aquella época no estaba permitido. ¿Ok? No estaba permitido. ¿Ya? Entonces, eso hay que ver bien allí nosotros, ¿no? Para poder, pues, ahora sí, afrontar las preguntas. Bien, estimados maestros, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí las preguntas que se están planteando. Ya, vamos a ver aquí las preguntas. Si hubiera alguna duda, si hubiera de repente algo que se quiera saber, algo que no haya quedado claro, ¿no? Simplemente pueden hacerlo a través del chat. Ya a través del chat pueden hacer alguna pregunta. ¿Ok? Si hubiera alguna pregunta, ¿Cuál de los hechos? ya. A ver. Bien, entonces vamos a continuar. Ya vamos a ver cómo desarrollamos nosotros las preguntas planteadas por el Minedu en un texto expositivo, que eso es lo que nosotros el día de hoy vamos a trabajar. ¿Ya? A ver, bien, entonces decimos, primera pregunta, primera pregunta. Leemos la primera pregunta y ya habíamos dicho que lo que nosotros tenemos que hacer en primer lugar era poder reconocer los niveles de la lectura. ¿Ya? Esto es importante. Entonces, ¿qué dice la primera pregunta?
¿En qué año? Ah, cuando te dice en qué año, mira, ¿en qué año? Recordarán ustedes que esto es una pregunta del nivel, ojo, esto es una pregunta del nivel literal, del nivel literal, ¿no? ¿Por qué? Porque te está preguntando ¿en qué año? Entonces, lo que se tiene que hacer en una pregunta del nivel literal es que tú debes comprender que la respuesta se ubica en el texto. La respuesta se encuentra escrita en el texto. Ya, ahí está. Cuando sea una pregunta del nivel literal, siempre vamos a encontrar la respuesta escrita en el texto. Cuando te pregunten por los años, cuando te pregunten por los años, ¿no? Entonces tú dices, ah, es solamente cuestión de ir y buscar, ¿no? Estos años. Ahí está la clave, ir y buscar estos años. ¿Cuál es la pregunta? Mari y Pierre publicaron un artículo en la que revelaban la existencia del radio. Esto es lo que te está preguntando. O sea, ¿en qué año ellos publicaron un artículo donde ellos daban a conocer la existencia del radio? Si tú te das cuenta que es una pregunta del nivel literal, estimado maestro, no, esto es fácil. Si es literal, vas a tener que buscar tú, ojo, vas a tener que buscar tú en qué, en qué en qué lugar se encuentran estos años. Vas a buscar 1894, 1898 y 1903. Mira, vamos a borrar. 1894, ¿ya? 1894, recuerden las fechas, 1894, ¿ya? 1898. ¿Y cuándo es la revelación de la existencia del radio? Entonces, como regresamos, y acá no vemos fechas, no vemos el 1894, regresamos a esta diapositiva y acá estamos observando, a ver, 1894, ¿no? Tampoco veo por acá, pero acá dice, acá está, mira, un 1898. Ahí está 1898, ¿ya? Y si recordamos, tenemos la memoria, nos pedía 1898, nos pedía también 1894. A ver, no está acá, pero aquí sí está 1903. Ahí está. ¿Qué me falta encontrar? 1894. Vamos a leer qué dice que se hizo en 1898. Anunciaron el descubrimiento de un segundo elemento al que llamaron radio, ¿ya? Entonces, ellos anunciaron en 1898 el descubrimiento de un segundo elemento al que llamaron radio. ¿Y qué hicieron en 1903? Junto a Henry, ya recibieron el Premio Nobel de Física. Ah, pero a mí no me está pidiendo, ¿no? Sobre el Premio Nobel de Física. Entonces digo, 1903 no es, lo elimino, ¿ya? Ya elimino. Entonces ya sé que en el 98 encontraron el radio. Vamos a retroceder. ¿Qué dice acá que me faltaba en 1894? Acá está, 1894. ¿Qué sucedió? En 1894 logró su licenciatura en física en 93, ya. En 1894 logra su licenciatura en matemática. Ahí está. Entonces, la pregunta era, ojo, vamos a borrar, la pregunta era la siguiente, ¿ya? La pregunta era la siguiente. En qué año Mari y Pierre publicaron un artículo sobre la existencia del radio? A ver, vamos a descartar. En 1903 no era, porque aquí recibe el Premio Nobel de Física. En 1894 no era, porque recibe la licenciatura en matemática. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Lógicamente que la respuesta es la letra B, porque en 1898 van a publicar la existencia del radio. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera nosotros llegamos a la respuesta. Claro, es una pregunta literal, desde luego, maestros, es una pregunta literal. Entonces, cuando ustedes tengan un tipo de texto planteado por el Minedu, lo que usted tiene que hacer, estimado maestro, en primer término es reconocer el nivel de lectura.
¿Por qué es importante reconocer el nivel de lectura? Porque si usted sabe que el nivel literal, entonces va a buscar la respuesta allí, tiene que estar escrito con esa misma palabra o con otra palabra, pero como se trata de año, tiene que estar escrito igual, idéntico, ¿ya? Eso le va a ayudar bastante. Y si usted reconoce que es inferencial, entonces no lo va a encontrar. Si usted cree que la respuesta está allí y que lo encontró, no, 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 eso está errado porque el inferencial no se encuentra escrito de la misma manera. Se deduce, ¿ya? Se infiere de la información presentada. Recuerda que para llegar al nivel inferencial, que al que nosotros llamamos, ¿no? Eh, información implícita, todo esto se tiene que partir de la información explícita, de la información explícita, ¿ya? A ver, bien. ¿Cuál de los siguientes hechos presentados en el texto ocurrió en último lugar? Hoy, esta es otra pregunta propio. Cuando nosotros tengamos una pregunta que te diga acerca de hechos presentados, qué hecho ocurrió primero, qué hecho ocurrió último, ¿ya? Esto también es una pregunta del nivel literal. ¿Y por qué es una pregunta del nivel literal? ¿Por qué? Porque tú tienes que ver en el texto cuál está primero, cuál está segundo, cuál tercero. Y esto también lo vas a encontrar en el texto. Y como tú estás apreciando, te pregunta cuál. Y tú sabes que las preguntas qué, quién, cuál, dónde es parte de una pregunta del nivel literal. ¿Ya? Cada vez que a ti te hable de año, que encuentres en el año qué hizo alguien, eso es literal. Cuando te digan qué hecho ocurrió primero, qué segundo, eso es literal. Eso tenlo en cuenta siempre. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué ocurrió en último lugar? Cuando te piden el último lugar, yo te aconsejo, yo te digo, esta estrategia comienza del final hacia el inicio. Esa es la estrategia, ¿ya? Cuando te digan qué ocurrió en último lugar, tú andas revisando del final hacia el inicio. No cometas el error de comenzar del inicio el texto. No, no, es al revés. Último lugar es como el cangrejo, de atrás hacia adelante. Ahora, como ya tú has leído, ¿no? Tú has leído, tú debes recordarte, ¿verdad? Y si no recuerdas, ya recurres al texto. A ver, ¿qué dice la primera cámara? Tienes que ver qué dice aquí. Mira, cuando tienes palabras repetidas, esto no te vale. Esto simplemente tú lo tachas, es repetida. ¿Qué dice aquí? Recibió el premio Nobel de Química. Obtuvo su licenciatura de cátedra en la Sorbona y asumió la cátedra de Pierre en la Sorbona. Ya está, ¿no? Entonces, tú que has leído, tú recuerdas que esto de la licenciatura está en el párrafo número 2, ¿sí o no? Entonces, esto no puede ser último. Tú, por lógica, dices, no, no, esto no es porque esto está comenzando. Luego, ¿qué dice? Que asumió la cátedra de, no, de Pierre en la Sorbona. Pero acuérdate que primero ella, para asumir esta cátedra, su esposo ha muerto, ¿no? Y esto está también, ¿no? Después de la licenciatura en matemática, ¿verdad? Entonces, esto tampoco podría ser. Por lógica, tendría que ser que recibe el premio Nobel de Química, ¿no? Ese es por lógica, ¿ya? Ahora, la pregunta es no confundir, porque mira, voy a borrar acá, en el párrafo 8, o sea, acá, decía que recibe el premio Nobel de Química, pero no fue ella, fue su hija y su esposo. O sea, esto no puede ser, no puede ser lo último. Esto, la conclusión nunca puede ser último. Entonces, tú ves acá, no habla nada de lo que tú quieres. Sigues retrocediendo y buscas acá, buscas. Acá los biógrafos no es lo que te piden. Acá, a ver, recibió por sus investigaciones. Mira, Mari recibió en solitario su segundo premio Nobel y esta vez de química. ¿Te das cuenta? Esto es lo último, porque recuerda que tienes que buscar del final hacia el inicio. Y esto es lo último. Esto es lo último. ¿Ya? Entonces, esta sería la respuesta. Pero de todas maneras, yo sigo buscando,
¿no? Para encontrar la otra parte. ¿Y qué dice acá? A ver, a ver, seguimos por el otro lado. Aquí está que varios invitados científicos, ya. A ver. La alternativa era que obtuvo su licenciatura en matemática, decía, ¿no? Acá está, mira, acá está. En 1894 obtuvo licenciatura en matemática. Esto está al comienzo. Esto está primero, ¿sí o no? Esto está primero, entonces no puede ser esto, pues está primero, ¿ya? Luego dice acá, a ver, un descubrimiento, fallece. Acá está, mira. Asume la cátedra asume la cátedra de Pierre en la universidad. Ahí está. Esto está segundo. Ya encontré cuál estuvo primero, cuál estuvo segundo. Ya, y luego aquí dice, obtiene su premio Nobel de Química. Esto de acá está tercero. Y esto es lo último. Entonces, cuando dijimos que teníamos que reconocer del final hacia el inicio, ¿cuál es que está al final? Esto de acá. Por lo tanto, la respuesta sería esto de acá. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Y la respuesta, en este caso, aquí sería que obtuvo, ¿no? Obtuvo el Premio Nobel de Química. Ahí está. Esa sería la respuesta, ¿ya? Entonces, recapitulando, podemos decir que en el párrafo 1, perdón, que en la pregunta 1 y en la pregunta 2, ¿ya? Nosotros hemos buscado acá qué tipo de pregunta estamos encontrando y vemos que ambas son preguntas del nivel literal. Ambas son preguntas del nivel literal. Entonces, la número 1 y la número 2 son preguntas del nivel literal. Nivel literal. ¿Por qué? Porque recuerda que cuando se trata de años y cuando se trata de cuál ocurre primero, cuál ocurre segundo, vamos a hablar siempre de preguntas del nivel literal. ¿Ya? A ver. Bien, ahora pasamos nosotros a la número 3. A la número 3, ¿ya? La 3, la respuesta es la A, me dice la maestra Celia. Vamos a ver. Vamos a la pregunta 3, que ya la maestra Celia me ha dado su respuesta, y dice lo siguiente. En el séptimo párrafo, mire, estimado maestro, ¿por qué ustedes creen que yo le decía que era importante enumerar? Porque en algunas preguntas del Minedu te plantea así, en el segundo párrafo, en el tercer párrafo y en el cuarto párrafo, ¿ya? ¿Ya? Siempre te va a decir así. Siempre te va a decir así. Pero la pregunta es, ¿qué quiere decir la autora? ¿Qué quiere decir la autora al afirmar que la enfermedad que padecía Mari solo remitía? ¿Qué te dije yo hace un momento? Cuando ustedes se encuentren, ¿no? Que te pregunta por el significado de una palabra, ojo, cuando te pregunta por el significado de una palabra, por el significado de una palabra o expresión, siempre va a corresponder al nivel inferencial. Siempre, siempre. Y el significado de una palabra o expresión siempre es el nivel inferencial. Siempre es el nivel inferencial. ¿Ya? Eso debes tener en cuenta que siempre cuando te pregunte por el significado de una palabra o expresión, siempre corresponde al nivel inferencial. Ahora, ¿qué dice? En el séptimo párrafo, entonces te vas al séptimo párrafo. Te vas al séptimo párrafo. ¿Qué quiere decir la autora? No, cuando dice que padecía, Mari solo remitía.
cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio. Nosotros entendimos cuando leímos que ella se vio afectada en su enfermedad por la exposición continua al radio, pero que cuando ella de alguna manera salía del laboratorio, como que su enfermedad un poquito que de alguna manera se apaciguaban los dolores, los síntomas, ¿no? De la enfermedad, pero no desaparecía, simplemente como que atenuaba nada más la enfermedad. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ver en el párrafo 7, qué es lo que te está preguntando el párrafo 7. A ver, vamos a ver el párrafo 7. Acá está, mira, acá está. Dice, solo remitía, que está, solo remitía cuando pasaba largas temporadas alejada del laboratorio, aunque nunca pudo abandonarlo totalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que esto solamente se disminuía, pero no desaparecía. Eso es lo que quiere decir. Entonces, ¿cuál sería aquí? ¿Cuál sería aquí? Solo remitía. Mira, que los efectos de su enfermedad, que los efectos de su enfermedad, que los efectos de su enfermedad. Esto es una característica propia del Minedu. Cuando usted ve así, estimado maestro, que se repite, esto no le suma nada, no le ayuda en nada. Lo único que le va a ayudar a usted aquí, que eran más intensos, que desaparecieron y que se atenuaban. Pero si tú recuerdas, dice que esto no desaparece, entonces elimino la B. Pero cuando se alejaba del lugar donde estaba la reactividad, mejoraban sus síntomas, o sea, no eran más intensos, no sería entonces la A. La respuesta por lógica sería la letra C. Ahí está. Por lógica, esa sería la respuesta, la letra C. ¿Ya? Ahí está. Ahora sí, la C. Muy bien, muy bien, muy bien. Me decían aquí la 3 es la A, me decían, uy, 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 algunos me decían la A. Me decían la A, otros me decían la C, claro. Entonces, eso es lo que usted tiene que hacer, estimado maestro, cuando vea una pregunta del nivel inferencial. Cuando usted diga ahí en el texto que te pregunta por el significado de una palabra, de una expresión, eso de inmediato estamos refiriéndonos al nivel inferencial. Sin lugar a dudas, el nivel inferencial. ¿Ya? Listo. Bien. Pregunta 4. ¿De qué trata principalmente el texto? ¿De qué trata principalmente el texto? O sea, ustedes recordarán cuando en una ponencia dijimos, ¿no? Cuando en una ponencia dijimos que el tema del texto se halla haciendo la pregunta ¿de qué trata? ¿De qué trata? ¿Ya? ¿De qué trata? ¿Ya? Ese es el tema del texto. ¿De qué trata? Entonces, esta pregunta que tengo en la número 4 se refiere exclusivamente al tema del texto. Y cuando te habla del tema del texto, esto corresponde al nivel inferencial. El nivel inferencial. ¿Y por qué es el nivel inferencial? Porque usted tiene que deducir de la información que se te brinda de qué crees que está hablando en el texto. Y el tema es el asunto general. Cuando hable del tema, el tema es el asunto general. Es el asunto general. Ese es el tema. Y el tema lo vamos a encontrar por todas las partes del texto. Y si usted recuerda, estimado maestro, ¿de qué te está hablando todo el texto de Marie Curie? Mira, y a veces se te pone un poquito complicado, porque ¿qué dice aquí? Marie Curie, Marie Curie y Marie Curie. O sea, las tres alternativas tienen en sí de qué trata. Está hablando de ella, ya. Pero dice aquí principalmente. O sea, es cierto que te está hablando de Marie Curie, es cierto, te dice acá. Sí es cierto que te estoy hablando de Marie Curie, por eso las tres alternativas tiene Marie Curie, pero la pregunta es principalmente, o sea, ¿de qué trata principalmente? A ver, vamos a ver acá. ¿De qué tratará? ¿Tratará de los aportes y logros científicos? Me parece que sí, porque ella hizo sus aportes y ella logró
mucho en beneficio de la ciencia. Puede ser la A. De las cualidades, ¿me está hablando de las cualidades de Marie Curie? No. Entonces digo no, 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 no. De las cualidades para dedicarse a la ciencia, no. Entonces la B no es. De los efectos de la radioactividad que ocasionó en la salud de Marie Curie, sí, también me habla. Pero tú tienes que jerarquizar, estimado maestro. ¿De qué te habla principalmente? ¿Te habla de los efectos de la radioactividad o te habla de los aportes y logros obtenidos? O sea, la pregunta lo dice, principalmente, principalmente, ¿no? Y cuando estamos hablando de principalmente, te habla del asunto general. Entonces, todo lo que es específico, ya todo lo que es específico se elimina. Lo específico se elimina. Lo específico se elimina, ¿ya? Entonces, aportes y logros es general, pero los efectos de la reactividad, esto es solo una partecita. Esto te habla en un fragmento del texto, pero es una parte, y cuando es una parte se elimina. Por lo tanto, ¿de qué me está hablando de todo el texto? Me está hablando de los aportes y logros científicos de Marie Curie. La respuesta entonces sería la letra A. Ahí está, muy bien, la A me dicen, estimados maestras acá, maestras, muy bien, gracias por su aporte, por su participación, profesor Roberto también acá está participando, muy bien. Bien, estimados maestros, ya tengo acá que voy desarrollando dos preguntas literales, la 1 y la 2, y dos preguntas inferenciales, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero que tú de alguna manera pues puedas comprender? Que cuando te habla de años, para que busques el año, eso de hecho es literal y lo vas a encontrar allí. Cuando te hable de cronología, cuál ocurre primero, segundo, último, eso también es nivel literal. Pero cuando te pregunte del significado de una palabra, del propósito de un texto, del rasgo de personalidad, ¿no? O te pregunte, por ejemplo, cuál es el tema del texto, eso es nivel inferencial. Muy bien, ahora vamos a pasar a la pregunta 5. ¿Qué dice la pregunta 5? La pregunta 5 dice así. Lea el siguiente fragmento de una noticia y responda a la pregunta. Ojo, te está preguntando acerca del fragmento de una noticia. Y responda a la pregunta. ¿Qué dice? ¿Qué dice acá? En la Biblioteca Nacional de Francia se encuentran algunos objetos personales de Marie. Ya, o sea, en la Biblioteca Nacional de Francia encontramos algunos objetos personales de Marie. ¿Ya? ¿Qué dice acá? Como sus manuscritos o sus libros, almacenados, dice, en cajas forradas con plomo. ¿Ya? En cajas forradas con plomo. Las personas pueden consultar los manuscritos, ¿no? Pero para hacerlo, la biblioteca exige firmar un compromiso de renuncia. Ojo, de responsabilidad y utilizar un equipo de protección contra la radiación. A ver, dice que en la Biblioteca Nacional de Francia hay objetos, ¿no? Hay objetos personales de Marie, ¿ya? Hay objetos personales de Marie, como sus manuscritos o sus libros, ¿ya? Y que están almacenadas en una caja forradas con plomo. Las personas pueden consultar los manuscritos, pero para hacerlo, la biblioteca le exige firmar un compromiso de renuncia de responsabilidad y utilizar un equipo de protección contra la radiación. Una idea del texto respalda la información presentada en este fragmento. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Ya? A ver, según lo que tú has leído, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la idea que respalda? Te está colocando aquí, ¿no? Una, una noticia,
ya una noticia, para que tú de alguna manera des tu, pues, tu nivel de opinión, ¿no? Respecto a lo que se presenta acá. Si tú vas a la biblioteca de Francia y te dicen, ya, ¿quieres ver los objetos de Mari? Está bien, mire, estos son sus manuscritos, estos son sus libros, están en una caja almacenada acá, ¿no? Pero que están forradas con plomo. Ahora, si tú quieres consultar los manuscritos, está bien, lo puedes hacer, pero que tienes que firmar un compromiso de responsabilidad y utilizar un equipo de protección contra la radiación. Porque lógicamente, tú debes saber que si Mari se enfermó, ¿no? Se enfermó fue por la exposición al radio. O sea, la exposición al radio te causa ¿qué? Te causa, ¿no? Problemas de salud, te causa problemas de salud, ¿ya? Por eso, ¿no? Tú debes protegerte, ya tú debes protegerte. Listo. Luego dice, una idea respalda la información de este fragmento. ¿Cuál es la idea? A ver, vamos a ver cuál es la idea en la 5. Me dicen la C, me dicen la C por acá. La C que será de la 5 lo que me dicen, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Por qué quiere que se pongan estos equipos? A. Los estudios de Mari sobre la reactividad permitieron desarrollar tratamientos contra tumores cancerígenos. Esto sí es cierto. Esto de aquí es verdadero. Esta es una información verdadera. Ojo, esto es verdadero. Es verdadero. Ni vuelta que darle. Esto es verdadero. Pero pero no se relaciona con la pregunta. La pregunta es otra. La pregunta es, dice, ¿no? ¿Por qué es que a estas personas se les exige que tengan estas medidas de seguridad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los estudios de reactividad ayudaron a realizar tratamientos contra tumores cancerígenos. No, por eso no es. Es cierto lo que dice la A, pero no se relaciona con la pregunta. La B, ¿qué dice la B? Vamos a ver qué dice la B. Mari es mundialmente reconocida, ojo, Mari es mundialmente reconocida, dice acá. Mari es mundialmente reconocida como una de las primeras científicas en investigar la reactividad. Esto también es cierto, también es verdadero, pero de igual manera no se relaciona con la pregunta. O sea, sí es cierto, pero no se relaciona con la pregunta. Luego, la continua exposición de mar y reactividad ocasionó un deterioro irreversible en su salud. Esto sí es cierto. Mira, o sea, la A es cierto, la B es cierto y la C es cierto, pero la A y la B no tienen nada que ver con la pregunta. Lo que decía allí en el texto es que si tú quieres ver los manuscritos de Mari y todo lo que ella utilizaba, te exigen que te pongas un equipo de protección contra la radiación y que a la vez firmes un compromiso donde renuncias, pues que tú eres responsable de lo que te pueda pasar, ¿no? Y esto se relaciona con ¿qué? Con la C, porque la continua exposición de Mari a la radiactividad ocasionó un deterioro irreversible de su salud. Por lo tanto, ¿cuál será la respuesta en la 5? Será la letra C. Muy bien, estimados maestros. Entonces, de esa manera nosotros hemos analizado, a ver, vamos a dejar de compartir. De esta manera nosotros hemos analizado un texto expositivo, ¿no? Ya les he mostrado las características que tiene un texto expositivo, ¿verdad? Ya hemos mostrado qué características tiene y efectivamente, pues, ¿no? Se relaciona con las características que nosotros hemos brindado en el texto, ¿ok? Bien, vamos a continuar ahora, vamos a continuar con un texto más, ¿ok? A ver, vamos a continuar entonces con un texto más y ahora pasamos a otro texto, ¿no? A otro texto ya
también que nos va a ayudar a ver cuál es la estructura que tiene un texto expositivo. Ya, estimados maestros, también a la vez hacerle saber que si ustedes tuvieran alguna consulta, alguna pregunta, lo pueden hacer, maestros, escribiendo aquí al chat, ¿no? Para poder, pues, absorber alguna duda, alguna interrogante que ustedes tuvieran, estimados maestros, ¿ya? A ver, por favor, no olvidar hacer sus preguntas si tuvieran algún interrogante, algo que preguntar, algo que no haya quedado claro, ¿ya? A ver. Vamos a ver acá. Vamos a ver. A ver, les voy a pedir que lean ahora ustedes, estimados maestros, el primer párrafo. Ya, ustedes saben lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Lo primero que hacemos es colocarle colocarle el número al párrafo. Eso es importante. Esto es el párrafo 1, esto es el párrafo 2 y aquí comienza el párrafo 3 que va a continuar en el otro. A ver, estimados maestros, lean el primer párrafo, por favor. A ver, leyendo el primer párrafo. Todos leyendo el primer párrafo. A ver, leyendo el primer párrafo. A ver, estamos allí leyendo. Muy bien, tiene tres párrafos. Muy bien, maestra Celia. Esta es la idea, ¿no? Reconocer primero cuántos párrafos tiene el texto. Esa es la idea. Ya. A ver, a ver. Ya. Creo que ya leímos, ¿no? Creo que ya leímos. A ver, a ver, a ver. Vamos a leer, vamos a leer el primer párrafo. ¿Qué dice aquí? A ver. María Olimpia de Gouges era una de las muy pocas mujeres de la historia antigua en haber sido ejecutadas por la publicación de escritos políticos. Muy bien. La pregunta es, ¿de quién estamos hablando? A ver, porque decimos que si hablamos de un texto expositivo, el texto expositivo ya tiene que presentarme el tema y tiene que decirme de qué va a hablar en sus aspectos más importantes. En estos momentos yo puedo observar que me está hablando de María Olimpia de Gouges. ¿Qué me dice de ella? Que es una de las pocas mujeres que ha sido, pues, de alguna manera ejecutada porque ha publicado escritos políticos, ¿no? ¿Ya? Por eso ha sido ejecutada. A pesar de ello,
Su estatus como precursora en la historia de las ideas, ojo, dice acá, dice aquí, precursora en la historia de las ideas, no ha cobrado relevancia sino recientemente, ya, sino recientemente. Dice, fue una figura de excepción de la Ilustración francesa, no solo por su compromiso político, sino sobre todo por sus posturas de vanguardia, sus posturas de vanguardia, valientemente expresadas con relación a la condición, ojo, con relación a la condición de esclavos negros y de las mujeres. Ya está. Vamos comprendiendo entonces hasta allí. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros hasta el momento? Podemos decir lo siguiente. Ya podemos decir lo siguiente aquí. Que estamos hablando de María Olimpe de Gouges, que es una de las pocas mujeres que ha sido pues ejecutada por haber escrito, ¿no? Sobre política, pero a pesar de todo se le reconoce como una precursora de las ideas, ¿no? Que en su momento no tuvieron la importancia, pero que hoy en día sí han cobrado pues esa importancia que se le está dando, ¿ya? Dice que fue una figura de excepción de la Ilustración francesa, no solo por el compromiso político que ella tenía, sino también por las posturas de vanguardia. ¿En relación a qué? ¿De qué hablaba ella? O sea, ¿sobre qué trataba? Sobre la condición de esclavos negros y de las mujeres. ¿Qué más dice? Que fue severamente juzgada por la mayoría moral, entre comillas, ¿no? De su tiempo, para lo cual la maternidad, el cuidado del hogar y la educación de los niños debían mantenerse como temas exclusivos de la actividad de las mujeres. O sea, ¿qué me está dando a entender? Que la mujer en aquella época estaba destinada a la maternidad, a cuidar a los hijos en el hogar y a la educación de los niños. Y eso debería pues, mantenerse, ¿no? Como algo propio de la mujer. Pero sin embargo, ella no, pues ella no ha sido así. Ella tuvo otras ideas, que es lo que nosotros podemos entender de lo que vamos leyendo. Al menos de aquellas que se decía que se respetaban a sí mismas. Miren, para que se diga que una mujer se respetaba a sí misma, debería pues hacer todo ello, dedicarse a la maternidad, cuidado del hogar y la educación de sus hijos. Si una mujer hacía ello, entonces decía que esta mujer se respetaba. No fue sino tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se discutieron bajo una nueva perspectiva las cuestiones sociales de fondo sobre las mujeres, el racismo y las minorías, que el recuerdo trágico de Olimpe volvió a los escenarios. Mira, el recuerdo trágico de Olimpe volvió a los escenarios. O sea, cobró importancia, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Allí recién viene a cobrar importancia su actividad de ella. Entonces, ha terminado el primer párrafo y nosotros decimos, ¿de qué trata el texto? El texto me está hablando de María Olimpe de Gouges, que era una mujer pues que ha sido condenada a la muerte por sus puntos políticos. Si bien es cierto, fue una figura de la Ilustración francesa por su compromiso político, por sus posturas de vanguardia, por hablar acerca o en favor de los negros y de las mujeres, ¿no? Por ese motivo ella fue de alguna manera, pues, no, juzgada, ¿ya? Porque para aquella época las mujeres solo se dedicaban a la maternidad, al cuidado del hogar y educación de los niños, nada más, ¿no? Eso era propio de una mujer que se respetaba a sí mismo, eso es lo que decía el texto, ¿no? Bien, ¿qué dice el segundo párrafo? Me habla también de su nacimiento. ¿Se acuerdan? La misma estructura del texto anterior. ¿Se acuerdan que el Minedu no tiene esta misma estructura? Mira, primer párrafo me presenta de quién estoy hablando. En el texto anterior, ¿no? Me presentaba de quién hablaba. ¿Sí o no? Ya me hablaba de Marie Curie y me hablaba pues de que lo hizo logros importantes en beneficio de la humanidad. Aquí también de quién me está hablando, de Mario Olimpe de Gouges, ¿no? De ella me está hablando. ¿Y qué me dice de Mario Olimpe de Gouges? Me está diciendo que fue una mujer condenada, ¿no? A muerte por sus ideas políticas, ¿ya? Que ella habló en favor de los negros y en favor de la mujer, y que para aquella época eso no era bien visto. Ya está.
¿Qué dice el párrafo 2? Nació en el seno de una familia burguesa en 1748 en el sureste de Francia. Cuando tenía 17 años, sus padres arreglaron su matrimonio con un hombre mucho mayor, del que enviudó 2 años. O sea, a los 19 años ya estaba viuda. Nunca volvió a casarse. Por el contrario, la experiencia de un matrimonio forzado hizo nacer en ella el deseo de determinación e independencia, ¿ya? Tal es así que en 1770 se mudó a París, en donde frecuentó salones literarios y conoció a los intelectuales de la Ilustración. Ahí está, ¿ya? Entonces, el segundo párrafo de qué me habla, de parte de su biografía. Me dice que nace en 1748, ¿ya? ¿Qué más me dice aquí? Me dice que fue obligada a casarse con un hombre mucho mayor, ¿no? Mucho mayor, ¿ya? ¿Qué más me dice? Me dice que este matrimonio forzado le sirvió a ella para ser más independiente y que cuando llegó a París en 1770 frecuenta salones literarios, conoció a los intelectuales de la Ilustración. Luego, en 1774 empezó su carrera literaria, centrada en qué? En el teatro. Su pieza más conocida es Amor y Mirza o El naufragio, ¿ya? Entonces, ya tengo de qué trata este párrafo. Bueno, esto sigue siendo párrafo número 3. Ahora este es el párrafo número 4, ¿no? Eso sigue siendo el párrafo número 3. Ya sigue siendo el párrafo número 3. Luego, dice, en la que buscó llamar la atención sobre las injusticias de la esclavitud. Fue inscrita en el repertorio de la comedia francés La Tropa del Teatro Oficial del Estado francés en 1875. Dice acá, el éxito inicial de la pieza se empañó rápidamente. O sea, ella publicó esto, ¿no? Perdón, puso en escena esta pieza teatral, pero el éxito que tuvo, ¿no? El éxito que tuvo se vio empañado. ¿Por qué? Dice, ¿por qué se empañó? El éxito se empañó. ¿Debido a qué? Debido a que cuando comprendió que el drama había una crítica velada hacia la trata de personas, o sea, en el drama que ella expuso, en el drama que ella expuso, se trataba de una crítica velada que hacía hacia la trata de personas, ¿ya? Entonces, la comedia dependía económicamente de la corte de Versalles, en la que muchos nobles se enriquecían con la trata de esclavos de colonias francesas. La, era claro, ¿cómo es posible, no, que estos señores de la corte de Versalles le estaban financiando la representación de su obra y ella toque temas donde los atacaba, porque ella hablaba acerca de la trata de personas. ¿Y quiénes hacían esa trata de personas? Lo hacían, lógicamente, estos señores de la corte de Versalles. Entonces, como vio que lo atacaban, de inmediatamente retiraron la puesta en escena. ¿Qué dice acá? La pieza fue dejada de lado y de Gouges cometió el error de manifestar ruidosamente su decepción al respecto, ¿ya? Recibió una carta oficial del Estado en la que la amenazaban de encarcelamiento en la Bastilla. ¿Por qué? Porque ella había de alguna manera tocado un tema prohibido, pues, ¿no? En eso que ella está representando, está poniendo de manifiesto cómo se da la trata de personas. Y eso, trata de personas, lógicamente, pues que estaba perjudicando, ¿no? Perjudicando a quienes lo estaban apoyando. Entonces, no era posible que ellos se sientan atacados, ¿no? Se sientan atacados. Por eso es que de alguna manera dijeron, no, esta
representación no va más. Ahí queda, ¿ya? Ahí queda, ya no va más, ahí va a quedar. ¿Por qué? Porque justamente los estaba atacando, pues no, y no era posible eso. Que si ellos lo financiaban, ¿cómo lo van a atacar? Es lo que decían ellos, ¿no? Es lo que ellos decían. Bien, entonces, ya, seguimos. Vencido en un primer momento por el miedo, fue a partir de estos sucesos que nació su compromiso político. Ojo, nace su primer compromiso político, ¿no? A partir de sucesos. ¿Cuál es el suceso? Que fue, de alguna manera, ¿no? Su obra retirada y fue amenazada con que lo iban a, de alguna manera, encarcelar en las Bastillas, ¿ya? Le iban a encarcelar en las Bastillas. A ver. Luego dice, de 1785 hasta su muerte, 8 años después, publicó incansablemente sobre todos los temas que consideró importantes. O sea, ella continuó con su propaganda política, ¿no? Cuando sobrevino la Revolución Francesa en 1789, Olimpia había redoblado su actividad militante, multiplicando la producción de panfletos en las que exigía igualdad de los derechos para todos los ciudadanos. O sea, ella seguía con su lucha política, ¿no? Ideológica, independientemente de su sexo, color de piel o ingresos. Ella decía, todos los ciudadanos deben tener los mismos derechos, muy independiente del sexo, sea hombre o mujer, del color de piel o de sus ingresos, todos deben tener iguales derechos. Precisamente en ese año se produjo un hecho bisagra para la historia general y para Goges en particular. ¿Cuál es este hecho bisagra? La Asamblea Constituyente aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, texto fundamental de la Revolución Francesa, cuyos principios, incluyendo la libertad de opinión y el derecho al sufragio, aún forman parte de los gobiernos democráticos contemporáneos. El alcance del documento era relativo. Sin embargo, pues en los años de la Revolución solo eran considerados ciudadanos con derechos a votos, mira, solo eran considerados ciudadanos con derecho a votos los varones de más de 25 años, pero que pagaran una contribución, ¿ya? Listo. Continuamos entonces con el siguiente párrafo. Ahí estamos en la número 3-4. Entonces te pasaría acá. Esto sería 5, 6, 7, 8. ¿Qué dice? Vamos a leer, ¿qué dice? Esto se reducía la cantidad de electores, un escaso 15%. Los hombres de menores de 25 años, las personas sin residencia fija y las mujeres eran considerados ciudadanos pasivos. Un momentito acá, a ver, a ver, a ver. A ver, esta es la continuación, esta es la continuación. Entonces esto aquí sería 5, aquí sería 6 y aquí sería 7, porque esto es la continuación nada más del 4. Esto sigue siendo 4, ¿ya? Luego, en 1791, Olimpe decidió responder al escrito con su propia declaración, denominado Declaración de los Derechos de la Mujer, ¿ya? ¿Cómo se le llama? Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, cuyo encabezado reza, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. En este documento, uno de los primeros en proponer la igualdad de derechos para la mujer, de Gouges denunció la pena de muerte. Ojo, ella denunció la pena de muerte y reclamó el derecho al voto independientemente del sexo. Asimismo, y tal vez presintiendo su final, anunciaba, la mujer que tiene el derecho de subir al cadalso, o sea, ir al lugar donde iba a ser ejecutada, también tiene el derecho de subir a la tribuna. O sea, decía, ¿por qué una mujer tiene derecho de ser asesinada, ir al lugar donde lo van a matar? ¿Y por qué no tiene derecho también de subir a la tribuna? ¿No? A ver, eso es lo que decía, ¿ya? A ver, a ver, leemos entonces.
6. Alineada ideológicamente con los girondinos. Y dice que alineadas, o sea, ella estaba pues de alguna manera compartía la ideología de este grupo llamado los girondinos. La suerte de Olimpia estuvo echada cuando en junio de 1793 sus rivales políticos en la convención, ¿quién eran sus rivales? Los montañeses. Se hicieron con el poder, o sea, ellos tomaron el poder. Sus enemigos tomaron el poder. Y si sus enemigos tomaron el poder, lógicamente que iba a traer consecuencias negativas para María Olimpia de Gouges, ¿no? Tomaron el poder, pero de manera violenta. Ella había criticado duramente las ideas políticas de Robespierre y Marat. ¿Quiénes eran ellos? Eran dos de los principales líderes montañeses. Entonces, María Olimpia de Gouges pertenecía a los girondinos, pero para ese entonces toman el poder los montañeses por la violencia, por la fuerza. Y Olimpia de Gouges había criticado a sus líderes, Robespierre y Marat. 3 días después de la ejecución de los líderes girondinos, se mandaron a matar a los líderes girondinos. Ella también fue detenida por ser la autora de un cartel propagandístico a favor de su causa, o sea, de estar apoyando la justicia para todos. Llevada ante el Tribunal Revolucionario que la condenó sumariamente a muerte por su activismo político. O sea, María, ¿no? María Olimpia de Gouges fue de alguna manera, ¿no? Condenada a la muerte por su activismo político. Olimpia de Gouges fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. Según las fuentes de la época, subió a Caldalso, o sea, al lugar donde iban a condenar a la muerte, con valor y dignidad. Tiempo después, mira, tiempo después, dice, y profetizando la oscuridad que caería por más de un siglo sobre la causa, seguimos, sobre la causa, los derechos de las mujeres, ¿no? Los derechos de las mujeres, o sea, ella estaba en favor de los derechos de las mujeres. Recuerda que este es el último párrafo, mira acá. Recuerda que este es el último párrafo. Y yo te había dicho que un texto es positivo, en el último párrafo, siempre, 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 en el último párrafo va la conclusión. Entonces, allí nosotros vamos a tener la conclusión de todo lo que he leído. ¿Y qué dice aquí? Dice que María Olimpia de Gouges, ¿no? Fue guillotinada en esta fecha. En 1793 fue guillotinada, fue condenada a la muerte, ¿ya? Ella sube al lugar donde la van a asesinar con valor, dignidad, ¿no? Tiempo después y profetizando la oscuridad que caería por más de un siglo sobre la causa por los derechos de la mujer. Lógicamente que ella luchaba en favor de los derechos de la mujer y de la trata de esclavos, ¿no? Ahí está. ¿Qué dice aquí? Un adversario político montañés la mencionó en un discurso, mira. Ustedes saben que los montañeses eran sus rivales y él la menciona en un discurso. ¿Qué dice de ella? ¿Qué dice? Recuerden a esa mujer hombre, la descarada Olimpia de Gouges, quien quiso politiquear y cometió crímenes. Mira, quiso politiquear y cometió crímenes. Todos esos seres inmorales han sido eliminados bajo el hierro vengador de las leyes. Ojo, ¿cuál fue su delito? ¿Por qué le dicen que fue una criminal? ¿Por qué? Porque luchó en favor de los demás, de la causa justa. Y dirigiéndose a las mujeres en la audiencia, agregó, mira, se dirige a las mujeres y le dice, ¿y ustedes quisieran imitarlos? No solo se sentirán dignas de estima cuando sean lo que la naturaleza ha querido que fueran. Queremos que las mujeres se respeten y es por ello que las forzaremos a respetarse a sí mismas. A ver, recuerden que para ellos, ¿no? Una mujer que se respeta era aquella que de alguna manera, pues, no, eh, solo se dedicaba a la maternidad, a criar los hijos, ¿no? Nada más. No era para que ella sea una líder político, ni esté en contra de los intereses de los grandes
terratenientes de aquella época, ¿no? Bien, listo. Vamos a la primera pregunta que dice acá, ya que estos son los tipos de preguntas que plantea el Minedu. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos acá nosotros? A ver, vamos a ver aquí cuál es la primera pregunta. Dice así. Según el texto, ¿cuál fue la clave para el nacimiento del compromiso político? Ojo, ¿qué evento? ¿Qué evento? Ojo, ¿qué evento? Como tiene la pregunta ¿qué? Es bastante probable que sea del nivel literal, porque el nivel literal tiene las preguntas qué, quién, cuál, dónde, etcétera. ¿Qué evento fue la clave para que naciera el compromiso político de Olimpe? Ahí está. ¿Qué te dice acá? Te plantea algunas, ¿no? Algunas interrogantes acá. Acá te plantea algunas interrogantes, ¿ya? Acá te dice cuál de ellos podría ser. Dice, la exclusión de su pieza teatral del repertorio de la comedia francés, la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la experiencia de un matrimonio forzado con un hombre mucho mayor que ella. A ver, si nosotros recordamos aquí lo que hemos leído, es cierto que a ella se le obligó a casarse con un hombre mayor que ella, pero ¿esto fue el hecho que genere el nacimiento del compromiso político? No, no. Es cierto que los líderes de la Revolución Francesa de aquella época, de alguna manera, ellos proclaman la Declaración de los Derechos del Hombre Ciudadano. Sí es cierto, pero eso hizo que nazca el compromiso político de Olimpe. No. Nosotros recordamos que el compromiso político de Olimpe nace cuando su pieza teatral, en la cual ella hacía una crítica velada, solapa, oculta, a los que hacían trata de personas. ¿Esto qué? Esto enfureció a los líderes, ¿no? De Versalles, porque ellos se dedicaban a eso. Entonces decían, ¿cómo es posible que yo te esté apoyando para que tú montes tu obra y me estás atacando? Por ese motivo le retiraron su pieza teatral. Y es más, la amenazaron de encarcelarle en la Bastilla. Esto se encuentra en el texto, sí se encuentra, ¿no? Mira, a ver, vamos a ver acá. A ver, acá debe estar, vamos a buscarlo. Aquí está, mira. Fue a partir de estos sucesos que nació su compromiso político, ¿no? Cuando la pieza fue de lado, ¿ya? Fue dejada de lado, ella fue amenazada, ¿no? Amenazada con encarcelarla en la Bastilla. ¿Y qué pasa? Fue retirada su obra, ¿no? La pieza fue dejada de lado, aquí está, la pieza fue retirada. Entonces, esto hace, como ustedes ven acá, esto hace que nazca el compromiso político. Así nace su compromiso político. ¿De qué nace? De que su obra fue dejada de lado. Entonces, efectivamente, aquí la respuesta, en este caso, vamos a marcar, la respuesta era la letra A. La letra A. ¿Ya? Listo. Luego pasamos aquí a la segunda pregunta. ¿Qué dice la pregunta número 2? Dice así, ¿ya? A ver, dice así. Según el texto, según el texto, vamos a ver acá, ya, a ver, y ahora sí. Según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos ocurrió primero? Cuando te dice cuál ocurrió primero, cuál ocurrió segundo, mira, esto es una pregunta del nivel literal, también esto es literal, nivel literal. ¿Por qué? Ya te dije que cuando te preguntas sobre, ¿no?, la cronología, esto es el nivel literal, ¿ya?
A ver, ¿cuál ocurrió primero? Nosotros recordamos lo que hemos leído. Cuando te dice ocurrió primero, es al revés. Tú lees de arriba hacia abajo. Ojo, cuando te pregunta qué hecho ocurrió último, tú lees de abajo hacia arriba. Pero cuando te preguntan qué hecho ocurrió primero, tú lees de arriba hacia abajo. A ver, ¿qué hecho ocurrió primero? Vamos a ver. ¿Ya? Dice, Olimpe escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía. ¿Ya? A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. Dice, Olimpe escribió la Declaración de los Derechos. Bueno, sí lo hizo. Ya, ahí está. Sí, efectivamente, sí lo hizo Olimpe. Vamos a ver acá. Los montañeses tomaron el poder. Tomaron el poder. A ver, también es cierto, pero eso está casi al final. Olimpia fue amenazada con... Esto ocurre primero, ¿sí o no? ¿Qué ocurre primero? Mira, esto sería así. El orden sería así. Esto ocurre... A ver, a ver, a ver. Vamos a ver el orden. Esto sería así. Esto de aquí ocurre primero. Porque esto... Acuérdense que cuando retiraron su pieza teatral, la amenazan con encarcelar a las Bastillas. Luego es publican la declaración del hombre y ella, en respuesta a ello, publica la declaración de la mujer. Eso ocurre segundo. Y esto ocurre ya casi al final del texto. Pero la pregunta es, ¿qué ocurrió primero? Lo primero que ocurrió fue que Olimpia fue amenazada con ser encarcelada en las Bastillas. Eso es lo que ocurre en ese orden, ¿ok? En ese orden, ¿ya? A ver, eso es lo que ocurre en ese orden. En el último párrafo del texto, ojo, en la parte final dice el último párrafo, el autor cita un comentario de un adversario político de Olimpe. Claro, ¿te acuerdas que hay un líder montañés que se dirige a todo el público, ¿no? E incluso se dirige a las mujeres, se dirige a las mujeres. La pregunta es, ¿cuál es la finalidad principal del autor al citar este comentario? O sea, ¿qué opinas tú? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas tú de lo que ha hecho? Es una pregunta de nivel crítico, porque aquí tú das a conocer tu opinión personal. ¿Por qué crees que este adversario político montañés no dice ello en su discurso? A ver, vamos a ver, ¿qué dice acá? Señalar que Olimpe terminó siendo considerada una criminal por sus orientaciones políticas. A ver, a ver, a ver. Eso lo dijo el adversario, sí lo dijo. No, esta mujer criminal, criminal, ¿ya? Entonces tengo una opinión. Luego dice acá, cuestionar la actitud intolerante de los líderes políticos montañeses hacia las ideas de sus rivales girondinos. No, 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 porque quien está hablando es un montañés y él no va de ninguna manera, ¿no? Ponerse en contra de los propios montañeses. Entonces, esto no podría ser. La Venes. La C, mostrar cuál era la perspectiva dominante, ¿no? Sobre, pero mostrar la perspectiva dominante sobre el papel de la mujer en la sociedad tras la Revolución Francesa. Claro, al decir que era una criminal, ¿no? Y que esto va a servir de ejemplo para los demás, es mostrar claramente cómo era que se pensaba en aquella época después de la Revolución Francesa sobre el papel de la mujer. La mujer no podría, pues, de alguna manera tener activismo político y mucho menos, pues, contradecir las normas ya impuestas que, lógicamente, trataban sobre la explotación, la trata de personas, ¿no? Entonces, lo que debe entender esto no sería la letra A, la respuesta sería la letra C. Ahí está, eso sería la respuesta, la letra C.
Bien, ahí tengo entonces resueltas las tres primeras preguntas. Ya, la letra C, la respuesta, bien. Luego vamos a pasar a ver aquí a la pregunta 4 y 5. Ah, la pregunta 4 es sencilla, ¿no? Porque nosotros podemos ver lo siguiente. ¿En qué año? Ojo, ¿en qué año? ¿En qué año? Olimpe comenzó su carrera literaria como autora de piezas de teatro. Esto es facilito. Cuando a ti te preguntan en qué año, recuerda que ya yo te he dicho la clave, cuando te pregunten en qué año, esta es una pregunta del nivel literal, maestros. Ya, nunca olvides, mire, ya lo estamos haciendo varias veces. Cuando te preguntan de qué año, esa es una pregunta a nivel literal. Entonces, la pregunta del nivel literal, la información es explícita, información explícita. Quiere decir que la vas a encontrar en el texto, ¿ya? ¿En qué año comenzó su carrera literaria como autor de pieza de teatro? Vamos a buscar, mira, tú das una mirada rápido, te dice 1770, 74 y 85. Marcas esto nada más así, más rápido. 70, 74 y 85. ¿Cuál es? Comenzó su carrera literaria. A ver, entonces, pues cierras acá y buscas 70, 74 y 75. Va buscando acá, no hay. Atrás, 70, 74 y 75, parece que tampoco hay acá. Retrocedo. Acá tienen que estar. A ver, vamos a ver. Vamos a buscar 70. Acá está 70. Acá está 74. Ya, hasta ahí tenemos eso. Se mudó a París, donde frecuentó y conoció a los intelectuales. Empezó su carrera literaria. Acá está. Ahí está, mira. En 1774 empieza su carrera literaria. ¿Y qué dijimos, estimados maestros? ¿Qué dijimos nosotros? Que cuando hable de que te pregunte por un año, esa es una pregunta del nivel literal, ¿ya? Y si es literal, le encontramos acá. Vamos a ver, 1774 empieza su carrera literaria. Ahí está. La pregunta era, así de sencilla, ¿en qué año Olimpe inicia su carrera literaria? Comenzó su carrera literaria. ¿En qué año? En 1774. La respuesta sería entonces la letra B de bueno. Ahí está. Esa sería la respuesta, estimados maestros. Claro, acá la maestra Celia me dice 1774. Claro. Entonces, como veremos, estimados maestros, cómo nosotros vamos a resolver este tipo de preguntas, ¿ya? Primero, cuando se trate de un texto planteado por el Minedu y los exámenes, por lo general plantea los textos narrativos, que fue lo que vimos en la sesión anterior, que tienen sus características, que ya les mostré. Presenta los textos expositivos, que es lo que nosotros hemos trabajado el día de hoy, ¿no? Que da a conocer información real, objetiva, basado en disciplinas científicas, en algo donde el autor no pone de manifiesto su opinión, no, es algo real, objetivo. Y para eso tiene tres partes. En la introducción se presenta el tema, ¿no? Y las características principales de lo que va a abordar el texto. Luego, en el desarrollo se va a explicar todos los subtemas y aspectos relevantes al tema que se está desarrollando. Y en la parte final, que es la conclusión, donde va a ser una síntesis de todo lo que estamos hablando, ¿ya? Bueno, entonces hemos trabajado preguntas literales inferenciales. Vamos a la pregunta 5. La pregunta 5 dice lo siguiente. Según el texto, ¿cuál de los siguientes hechos causó la detención de Olimpe? La detención de Olimpe. ¿Cuál de los hechos? Esto es algo literal. Eso es algo literal, porque lo único que tienes que hacer es leer y ver cuál de ellos. ¿Qué fue lo que hizo que detuvieran a Olimpe? Ah, si yo recuerdo, fue, mira, acá está, mira, ¿dónde está? Acá está, cuando toman, fue detenida, acá está, mira. Acá está, fue detenida. ¿Por qué fue detenida? Por ser la autora de un cartel propagandístico a favor de su causa y llevada ante el Tribunal Revolucionario que la condenó a la muerte por su activismo político. Entonces, ¿por qué fue detenida? Por ser la autora de un cartel propagandístico. Listo, vamos a ver acá.
la pregunta que dice, ¿cuál de los hechos causa la detención de Olimpe? A, la publicación de una pieza teatral. No, 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 no. Esto fue lo que hizo que retiraran su pieza teatral, que de alguna manera la amenacen en que si ella continuaba con eso iba a ser encarcelada en la Bastilla. No es la A. La B, la manifestación pública de disconformidad hasta la exclusión. No, 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 tampoco, porque ella sí manifestó que estaba en desacuerdo, pero no por eso, ¿no? Fue que la detuvieron. Lo que causó la detención, como decía el texto, era la elaboración de un cartel propagandístico en el que defendía la causa de los girondinos. Y recuerden que ella era los girondinos, pero quienes tomaron el poder eran los montañeses, y por eso mataron a los líderes girondinos y luego detuvieron a Olimpia de Gouges por ser una activista política en su contra. Bien, estimados maestros, entonces de esta manera nosotros hemos desarrollado el día de hoy nuestra ponencia referida a el texto expositivo y los tipos de preguntas planteadas por el Minedo. Maestros, hay que considerar lo siguiente, ¿ya? Que para que nosotros podamos abordar con éxito y podamos nosotros enseñar a nuestros estudiantes a resolver estos tipos de preguntas planteados en los exámenes de ECRES, muestrales, examen de nombramiento, exámenes de directivos, etcétera, de comprensión lectora, ¿no? Tiene que usted darse cuenta qué tipo de texto está tratando, porque cada texto tiene una particularidad especial de abordarlo. Claro, las preguntas tienen bastante similitud, ¿no? Porque ustedes ven que las formas como desarrollamos las preguntas a nivel literal, inferencial y criterial son las mismas, ¿no? Pero debemos ver que si es un texto positivo, tiene una característica que comienza presentando el tema, los aspectos principales, luego desarrolla esos subtemas y en la parte final viene la conclusión. Si tú quieres un resumen por ganar tiempo, te puedes ir a la parte final, porque ahí va a resumir todo el texto que se ha trabajado en párrafos anteriores. En cambio, en el texto narrativo no sucede así, porque el texto narrativo es una secuencia de hechos. Los textos que plantea el Minedu son textos narrativos de secuencia lineal, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Bien, estimados maestros, de esta manera concluimos la ponencia el día de hoy. Quien le hable, profesor Edgar Ortiz Pachas, agradece a cada uno de ustedes la deferencia que han tenido para estar presente el día de hoy en este importante tema que hemos desarrollado. Dios mediante, será hasta una próxima oportunidad. Éxitos y que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.